La criatura que podía arrancarle la vida con un solo golpe apareció en su campamento no para destruir, sino para rogar. En sus brazos traía a su pequeño hijo, cuyo último aliento se desvanecía. Pero la petición que el gorila llevaba en sus ojos no era por un milagro. Era por algo mucho más desolador que rompería para siempre las leyes de la selva y el corazón del hombre que lo presenció. La selva respiraba a su alrededor, un organismo vivo y pulsante que nunca dormía. Para el doctor Santiago, ese pulso constante era a la vez un consuelo y un recordatorio de su aislamiento autoimpuesto. Su campamento, un pequeño claro de civilización en medio de un océano de verde indomable, consistía en poco más que una tienda de lona reforzada, una mesa de trabajo cubierta de muestras y equipos, y una hamaca que se mecía suavemente bajo un toldo improvisado. Llevaba allí 6 meses, aunque para él se sentían como una vida entera. A sus 45 años, Santiago era un hombre forjado por el silencio y la observación. Sus manos, expertas en la delicadeza de la cirugía veterinaria, estaban ahora callosas por el uso del machete y la reparación de equipos. Sus ojos, que una vez buscaron consuelo en el rostro de su esposa, ahora escudriñaban el denso dosel en busca de un tucán esquivo o seguían el rastro de un jaguar en el barro. Había llegado a esta remota reserva en el corazón de África, con la excusa profesional de estudiar patógenos emergentes en poblaciones de primates. Una coartada perfecta para lo que en realidad era una huida. Huía del eco de un hospital, del olor a antiséptico y del silencio aplastante de un apartamento vacío en Madrid. Huía del recuerdo de una batalla que, a pesar de toda su pericia médica, no pudo ganar. Aquí en la selva, la vida y la muerte eran eventos cotidianos, desprovistos del drama humano. Eran parte de un ciclo honesto, brutal y a su manera puro. O al menos, eso se decía a sí mismo cada mañana, mientras el vapor se elevaba de la tierra húmeda y los primeros rayos de sol se filtraban a través de las hojas gigantes. Esa noche, sin embargo, la atmósfera se sentía diferente. El aire era pesado, cargado de una electricidad que presagiaba una tormenta feroz. Los insectos cantaban con una urgencia frenética, y a lo lejos, el retumbar sordo de un trueno confirmaba sus sospechas. Santiago aseguró las lonas de su tienda y organizó sus viales y microscopio, su mente absorta en la rutina para mantener a raya los fantasmas. No sabía que la verdadera tormenta no venía del cielo, sino de las profundidades de la selva, y que estaba a punto de romper directamente sobre su frágil refugio. A menos de 2 kilómetros de allí, en un claro protegido por higueras gigantes, la familia de Khan vivía sus propias horas de angustia. Khan era una leyenda viviente, una espalda plateada de más de 200 kilos, cuyo dominio se extendía por 10 kilómetros cuadrados de territorio. Su espalda, una capa de plata que brillaba bajo la luz de la luna, era un símbolo de su poder y responsabilidad. Durante casi 2 décadas, había guiado a su familia con una mezcla de fuerza imponente e inteligencia aguda. Había repelido a machos rivales, encontrado las mejores zonas de alimentación durante las estaciones secas y protegido a su tropa de los peligros de leopardos y cazadores furtivos. Su mirada contenía una sabiduría ancestral, y sus decisiones eran ley. Pero en ese momento, toda su fuerza y experiencia no servían para nada. El enemigo que enfrentaba era invisible, silencioso, y estaba devorando la vida de su hijo menor desde dentro. Sola, su hijo de apenas 3 años, yacía acurrucado en los brazos de su madre, Nala. Normalmente, Sola era un torbellino de energía y curiosidad. Pasaba los días persiguiendo mariposas, intentando torpemente trepar por la espalda de su padre y molestando a sus hermanos mayores. Su risa, una serie de jadeos agudos, solía ser la banda sonora del claro. Pero desde hacía 3 días, el silencio había reemplazado a la risa. Todo comenzó con una extraña apatía. Sola rechazó sus frutas favoritas y en lugar de jugar, buscaba el calor constante del regazo de su madre. Luego vino la tos, un sonido seco y doloroso que sacudía su pequeño cuerpo. Y finalmente, la fiebre. Su piel ardía al tacto,
y su respiración se había vuelto un silbido superficial y rápido. El pánico, una emoción que rara vez se permitía sentir, había comenzado a extenderse por la familia. Nala no se apartaba de su lado, limpiando su rostro con hojas húmedas y tratando de tentarlo con los brotes más tiernos. Los hermanos mayores de Sola se mantenían a una distancia respetuosa, sus juegos habituales abandonados, sus ojos oscuros llenos de una confusión temerosa. Khan observaba impotente. Había recorrido los límites de su territorio en busca de hierbas medicinales que su instinto le decía que podrían ayudar, las mismas que su madre había usado con él cuando era joven. Las trajo de vuelta y Nala las masticó hasta convertirlas en una pulpa que intentó darle a Sola, pero el pequeño apenas podía tragar. La frustración roía al gran gorila. Podía enfrentarse a un leopardo, podía intimidar a cualquier rival con un rugido que hacía vibrar el suelo, pero contra esta enfermedad, sus músculos y su coraje eran inútiles. Se sentía como si estuviera viendo a su hijo ahogarse en tierra firme, y no había nada que pudiera hacer para sacarlo a la superficie. Se sentaba a una corta distancia, su enorme figura una silueta de tensión y dolor contra la creciente oscuridad. Cada tos de Sola era como un golpe físico para él. En ese pequeño y frágil cuerpo residía una parte de su legado, el futuro de su linaje. Verlo desvanecerse de esa manera era una forma de tortura que nunca había conocido. La tormenta se acercaba y la fiebre de Sola subía con la misma intensidad que la presión atmosférica. La familia se acurrucó más cerca, tratando de proteger al pequeño del viento que comenzaba a azotar las copas de los árboles. Khan se puso de pie, golpeando su pecho no con la arrogancia de un desafío, sino con un estallido de pura y desesperada rabia contra un enemigo que no podía ver. El sonido se perdió en el primer gran estruendo de la tormenta. Miró a su hijo tembloroso, luego alzó la vista en dirección al débil y parpadeante resplandor que a veces veía a través de los árboles por la noche, la luz del campamento del humano. El instinto, la tradición y cada fibra de su ser le gritaban que se mantuviera alejado. El hombre era sinónimo de peligro, de trampas y de ruidos de fuego, pero el amor por su hijo moribundo estaba librando una batalla feroz contra ese instinto. Y mientras la lluvia comenzaba a caer en grandes y frías gotas, una decisión imposible, una que violaba todas las reglas de su mundo, comenzó a tomar forma en su mente. La tormenta se desató con la furia de un depredador liberado. El cielo se partió en dos con relámpagos que iluminaban la selva en espasmos de luz blanca y fantasmagórica, seguidos por truenos que hacían vibrar el suelo y el alma. La lluvia no caía, se desplomaba, una cortina de agua tan densa que el mundo parecía haberse reducido al pequeño y precario claro del campamento de Santiago. Para él, el sonido era ensordecedor, una sinfonía caótica de millones de gotas golpeando la lona, las hojas y el barro. Era un ruido que normalmente lo arrullaba, un recordatorio de la fuerza impersonal y magnífica de la naturaleza. Pero esa noche había una nota discordante en la orquesta, un sonido que no pertenecía a la tormenta. Fue un crujido sordo, pesado, muy cerca de la línea de los árboles. No fue el chasquido de una rama muerta cayendo por el viento, sino el sonido deliberado de una madera verde partiéndose bajo un peso antinatural. Santiago, que estaba revisando las amarras de su tienda, se quedó inmóvil. Su oído afinado durante meses a los matices de la jungla, catalogó y descartó las posibilidades. No era un búfalo, su paso era más pesado y arrastrado. No era un leopardo, su movimiento era puro sigilo. Esto era diferente. Era pesado, sí, pero también extrañamente cauteloso. Su corazón, que había estado latiendo al ritmo lento de la soledad, de repente martilleó contra sus costillas. Apagó su linterna frontal para convertirse en una sombra más en la penumbra, aguzando el oído por encima del estruendo del diluvio. Pasaron 10 segundos, luego 20. Nada. Quizás solo fue su imaginación, su mente jugándole una mala pasada por el aislamiento. Estaba a punto de volver a sus tareas cuando lo escuchó de nuevo, esta vez inconfundiblemente más cerca.
Era el sonido de una inmensa masa moviéndose a través de la maleza, acompañado de una respiración profunda y gutural que parecía ser la misma voz de la tierra. Un sudor helado recorrió la espalda de Santiago, mezclándose con la humedad del aire. Cogió el rifle de dardos tranquilizantes que siempre mantenía apoyado junto a la entrada de la tienda. No era un arma letal, pero contenía suficiente carfentanilo para dormir a un elefante. Se sentía ridículamente inútil en sus manos temblorosas. Lentamente se asomó por la solapa de la tienda, y en el siguiente destello de un relámpago lo vio. La realidad fue 1000 veces más aterradora que cualquier cosa que su mente pudiera haber conjurado. En el borde mismo del claro, apenas a 15 metros de distancia, se erguía Khan. No era una figura vista a través de binoculares a una distancia segura. Era una montaña de músculo y pelaje oscuro, brillando bajo la lluvia torrencial. El relámpago había iluminado su espalda plateada, haciéndola parecer una armadura forjada por la luna. El manual de supervivencia, cada protocolo de seguridad grabado en su cerebro, se hizo cenizas en un instante. No hacer contacto visual, no mostrar miedo, retroceder lentamente. Pero Santiago estaba paralizado, su aliento atrapado en sus pulmones, sus pies clavados en el barro. Un encuentro como este, cara a cara y sin barreras, solo tenía un final posible. Y él no era el depredador. Sin embargo, algo estaba fundamentalmente mal en la escena. Khan no mostraba ninguna de las señales de agresión que Santiago había estudiado hasta la saciedad. No había golpes en el pecho, ni rugidos de desafío, ni una carga simulada para establecer su dominio. Su postura, normalmente erguida y orgullosa, estaba ligeramente encorvada. Su cabeza, en lugar de estar alta, estaba inclinada. Y sus ojos. Santiago se atrevió a encender su linterna, el haz de luz cortando la lluvia como un cuchillo. El rayo encontró el rostro del gran primate, y lo que vio allí detuvo el universo. No había rabia en esos ojos oscuros y profundos, no había amenaza territorial. Lo que vio fue una vulnerabilidad tan abrumadora, una angustia tan palpable y humana, que le robó el aliento. Era la mirada de un rey destronado, no por un rival, sino por el dolor. Fue entonces cuando Santiago notó el bulto que Khan sostenía contra su pecho con una ternura que desmentía su poder titánico. Era el cuerpo pequeño y lánguido de un gorila infantil. Sola. Santiago lo reconoció de sus observaciones a distancia. El pequeño, normalmente tan vibrante, colgaba inerte en los brazos de su padre, su pelaje empapado pegado a su piel, su cabeza cayendo hacia atrás con una debilidad alarmante. La comprensión golpeó a Santiago con la fuerza de un golpe físico. Khan no había venido a destruir, había venido a suplicar. El gran espalda plateada, el señor indiscutible de la selva, había abandonado su orgullo, había desafiado su instinto más profundo de desconfiar del hombre y había caminado hacia el campamento de su enemigo natural por una razón. Su hijo se estaba muriendo. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la naturaleza. Khan dio un paso adelante, luego otro. Cada pisada era pesada, deliberada, un acto de fe imposible. Se detuvo justo en el límite de la luz del campamento. Santiago permaneció congelado, su rifle apuntando inútilmente al suelo. Entonces, con un movimiento increíblemente lento y cuidadoso, Khan se agachó. Con la misma suavidad con la que una madre humana acostaría a su bebé en una cuna, depositó el frágil cuerpo de Sola en el suelo embarrado, directamente en el camino iluminado entre él y el veterinario. Colocó a su hijo como una ofrenda, como un puente silencioso y terrible entre sus dos mundos. Tras dejar a su cría, Khan se enderezó y retrocedió varios pasos, volviendo a la penumbra, pero sin desaparecer del todo. Seguía allí, una silueta gigantesca cuya presencia era una mezcla de amenaza latente y ruego desesperado. Un retumbar bajo y profundo emanó de su pecho, un sonido que no era de ira, sino de una ansiedad tan profunda que Santiago pudo sentirla vibrar en el aire. La lluvia seguía cayendo, lavando el pequeño cuerpo inmóvil de Sola. Mientras el padre esperaba en la oscuridad, habiendo realizado el acto de confianza más grande y aterrador de su vida.
El mundo entero se había reducido a ese pequeño claro. Un padre desesperado, un hijo moribundo y un hombre solitario que ahora se enfrentaba a una elección que nunca creyó posible. ¿Te has imaginado alguna vez vivir algo así? Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte para no perderte cómo sigue esta increíble historia. El tiempo se detuvo. El estruendo de la tormenta, el golpeteo incesante de la lluvia, todo se desvaneció en un zumbido sordo en los oídos de Santiago. Su universo se había contraído a la escena que tenía delante, una súplica hecha de carne y hueso, un puente imposible tendido sobre un abismo de miedo primordial. El rifle de tranquilizantes en su mano se sentía obscenamente pesado, un símbolo de la fútil lógica humana frente a una crisis que trascendía la razón. ¿Qué se suponía que debía hacer? Cada manual, cada documental, cada lección de supervivencia gritaba una sola palabra: huye. Una espalda plateada en proximidad era una sentencia de muerte. Su territorio había sido violado. Peor aún, su cría, su posesión más preciada, estaba involucrada. La ecuación era simple y brutal. Pero la ecuación estaba equivocada. La lógica se había hecho añicos contra la expresión en los ojos de Khan, que aún podía sentirlo observando desde el velo de la lluvia. Aquello no era un desafío, era una rendición, una abdicación de su poder absoluto en favor de una esperanza desesperada. Y en el suelo, entre ellos dos, yacía el epicentro de todo, Sola. Un gemido casi inaudible, un estertor ahogado, escapó del pequeño cuerpo. Fue un sonido minúsculo, apenas una vibración en el aire cargado de agua, pero para Santiago resonó como una sirena de emergencia. Ese sonido lo cambió todo. Ya no era un hombre aterrorizado frente a una bestia colosal. Era un médico escuchando la llamada de un paciente. El juramento que había hecho años atrás, un compromiso de aliviar el sufrimiento sin importar la especie, se apoderó de él, sofocando el instinto de autoconservación. Sabía que moverse hacia Sola podría ser su último acto en la tierra, pero quedarse quieto, permitiendo que esa pequeña vida se extinguiera por miedo, sería una muerte en vida. Con un movimiento que pareció durar una eternidad, Santiago bajó el rifle. No lo soltó, sino que lo apoyó deliberadamente contra el poste de su tienda, con el cañón apuntando hacia el suelo. Fue un gesto de desarme, una declaración silenciosa. No soy una amenaza. Luego, levantó lentamente las manos vacías a la altura de su pecho, con las palmas abiertas, un signo universal de paz que esperaba que trascendiera el lenguaje. «Tranquilo», susurró, su propia voz sonando extraña y frágil. «Estoy aquí para ayudar. Solo quiero ayudar al pequeño». Las palabras eran para sí mismo tanto como para el gorila, un mantra para calmar el temblor de sus propias manos. El primer paso fue el más difícil. Su bota se hundió en el barro con un chapoteo que sonó como un disparo en el tenso silencio. Desde la oscuridad, un gruñido bajo y profundo vibró en el aire, una advertencia clara como el cristal. Era Khan, recordándole que cada movimiento estaba siendo juzgado. Santiago se detuvo, esperando. El gruñido no aumentó, pero tampoco cesó. Era una corriente subterránea de amenaza, un recordatorio constante de que la confianza que se le había otorgado era condicional y podía ser revocada con una violencia inimaginable. Dio otro paso, y luego otro. El camino de 15 metros hasta Sola se convirtió en el viaje más largo de su vida. No apartó la vista del pequeño gorila, pero su conciencia se expandió para abarcar todo el claro. Podía sentir otras presencias en la línea de los árboles, sombras moviéndose sigilosamente. La tropa, las hembras, seguramente tan protectoras o más que el propio Khan, observando listas para desatar el infierno si cometía un solo error. El aire era una sopa densa de pánico y ozono. Finalmente, llegó. Se arrodilló en el lodo, un acto de sumisión que lo colocó en una posición de vulnerabilidad extrema. La lluvia le empapaba la espalda, y el olor a tierra mojada, a vegetación y al inconfundible aroma almizclado del miedo llenaba sus fosas nasales.
Sola era aún más pequeño y frágil de cerca. Su pecho subía y bajaba con una rapidez alarmante, cada respiración un silbido agudo y forzado. Con una delicadeza que reservaba para las criaturas más frágiles, Santiago extendió la mano y posó el dorso de sus dedos en la frente del pequeño. La piel ardía. Tenía una fiebre peligrosamente alta. Con cuidado le abrió la boca y observó sus encías y labios. Tenían un tinte azulado, cianosis, una señal inequívoca de que no estaba recibiendo suficiente oxígeno. El diagnóstico fue instantáneo y sombrío. Una neumonía galopante, probablemente bacteriana, que estaba ahogando sus pulmones. En el momento en que su piel tocó al infante, el gruñido de Khan se intensificó, convirtiéndose en un retumbar que parecía hacer vibrar los dientes de Santiago. El espalda plateada dio un paso amenazador fuera de las sombras, sus nudillos hundiéndose profundamente en el barro. El mensaje era inequívoco. Has cruzado una línea. El terror puro y helado se apoderó de Santiago. Quiso retirar la mano, retroceder, huir. Pero entonces miró el rostro de Sola, sus ojos cerrados, sus largas pestañas pegadas por la lluvia, y una oleada de determinación lo ancló en su lugar. Miró en dirección a Khan, no directamente a sus ojos, sino a su silueta imponente, y sin retirar la mano, comenzó a acariciar suavemente la cabeza de Sola, un gesto calmado y paternal. «Necesita medicinas», dijo en voz alta y clara. «Su fuego interior lo está consumiendo. No puedo apagarlo sin mi equipo». El gruñido de Khan disminuyó ligeramente, volviendo a su nivel anterior de ansiosa advertencia. Había pasado la prueba, por ahora. Santiago sabía que tenía que volver a la tienda. Moviéndose con una lentitud exasperante, se levantó y caminó hacia atrás, sin darle nunca la espalda por completo al gorila. Cada paso era una negociación con la muerte. Agarró su maletín médico de lona impermeable, el tesoro de su vida profesional, y regresó junto a Sola. Abrió el maletín. Sus dedos, entumecidos por el frío y la adrenalina, buscaron a tientas un vial de ceftriaxona, un antibiótico de amplio espectro y una jeringa estéril. La lluvia dificultaba todo, convirtiendo la tarea en una pesadilla de precisión. Preparó la dosis, calculando el peso de Sola a ojo, rezando para no equivocarse. El siguiente paso era el más peligroso. Tenía que inyectarle. Tenía que perforar la piel del hijo del rey. Se inclinó sobre Sola, protegiendo el lugar de la inyección de la lluvia con su propio cuerpo. Localizó el músculo del muslo, limpió la zona lo mejor que pudo con una gasa con alcohol y con un movimiento rápido y seguro administró el medicamento. Sola ni siquiera se inmutó. Su cuerpo estaba demasiado débil para registrar el pinchazo. A continuación, preparó una solución salina para rehidratarlo, administrándola por vía subcutánea para crear un depósito de líquido que su cuerpo pudiera absorber lentamente. Durante todo el proceso, Khan permaneció en el borde del claro, una estatua de tensión. El destino de Santiago pendía del hilo más fino, tejido con la confianza de una criatura salvaje y desesperada. Pero no hubo una mejora inmediata. Los milagros no existen en la medicina, solo procesos lentos. Sola seguía ardiendo de fiebre. Su respiración seguía siendo una lucha desesperada. Pasaron 5 minutos, luego 10. La única diferencia era que el cuerpo de Sola comenzó a sufrir temblores esporádicos, una reacción a la fiebre extrema o quizás al medicamento. Para Santiago era una señal de que el cuerpo aún luchaba, pero para Khan solo podía parecer una cosa. Su hijo estaba empeorando. La paciencia del gran gorila, ya estirada hasta el punto de ruptura, comenzó a desmoronarse. Salió completamente de las sombras, la lluvia perfilando su físico monumental. Un rugido bajo y frustrado escapó de su garganta, un sonido que prometía una violencia inminente. Se golpeó el pecho, no con toda su fuerza, sino con un golpe sordo y contenido que era puro tormento. Santiago se quedó petrificado con la jeringa vacía en la mano. Había hecho todo lo que podía. Ahora estaba atrapado en medio de la tormenta, a merced de un padre cuyo dolor estaba a punto de convertirse en una furia incontrolable, y la vida de Sola,
y la suya propia se medían en los latidos de un corazón aterrorizado. El universo se encogió hasta el tamaño de una gota de lluvia. El rugido de Khan no fue el de un animal defendiendo su territorio, fue el lamento de un dios impotente. Desgarró el velo de la tormenta, un sonido primordial que hablaba de rabia, de frustración y de un dolor tan profundo que parecía tener la fuerza para derribar los árboles. Santiago sintió esa vibración en sus huesos, en la base de su cráneo. El miedo, que hasta ahora había sido un compañero helado pero manejable, se transformó en un pavor puro y paralizante. El frágil pacto de confianza, tejido con la desesperación de un padre, se había roto. La medicina había fallado, o al menos no había actuado con la rapidez que la selva exigía, y ahora él, el intruso, iba a pagar el precio. Khan dio 2 pasos hacia adelante, y la tierra pareció temblar. Sus músculos se tensaron bajo el pelaje empapado, cada fibra de su ser convertida en un arma. Sus labios se retiraron para mostrar unos caninos que podrían atravesar el bambú como si fuera paja. Ya no era un suplicante. Era una fuerza de la naturaleza a punto de ser desatada. Santiago retrocedió instintivamente un paso, tropezando en el barro resbaladizo. Su mente gritaba órdenes contradictorias. «¡Corre! ¡Quédate quieto! ¡Coge el rifle! ¡No te muevas!». Se quedó congelado, un ciervo atrapado en los faros de una locomotora de furia. Esperó el impacto, el golpe que lo rompería, el fin de su exilio autoimpuesto en la forma de 200 kilos de rabia justificada. Pero el golpe nunca llegó. Justo cuando Khan parecía a punto de lanzarse en una carga final e imparable, un nuevo sonido, agudo y terrible, cortó el aire. Provenía de Zola. El pequeño cuerpo, que había estado temblando esporádicamente, se arqueó de repente con una violencia espantosa. Sus miembros se pusieron rígidos, su espalda se curvó hacia atrás en un arco antinatural y una espuma blanquecina brotó de sus labios. Estaba sufriendo una convulsión febril, una tormenta eléctrica descontrolada en su diminuto cerebro. Su cuerpo se sacudía y se agitaba en el lodo, un espectáculo de sufrimiento puro y sin adulterar. El asalto de Khan se detuvo en seco. Su furia, un momento antes dirigida hacia Santiago, ahora se quedó sin objetivo, desviada por el horror de lo que le estaba sucediendo a su hijo. Se quedó inmóvil, un coloso atrapado entre el instinto de destruir la amenaza percibida y la necesidad abrumadora de proteger a su cría. En ese instante de vacilación, el instinto de Santiago, el del médico, eclipsó por completo al del hombre aterrorizado. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, cayendo de rodillas una vez más junto a Zola. «¡Está convulsionando!», gritó a la tormenta, a Khan, a sí mismo. «Hay que evitar que se ahogue». Con manos expertas, giró con cuidado el cuerpo del pequeño gorila, poniéndolo de costado para que la espuma y la saliva pudieran drenar de su boca en lugar de ir a sus ya comprometidos pulmones. Protegió su cabeza del suelo duro y embarrado, interponiendo su propia mano. Era un acto de compasión tan puro, tan instintivo, que no hubo tiempo para el miedo. Estaba tocando al hijo del rey en medio de su agonía, bajo la mirada del propio rey. Era el acto más suicida y a la vez el más humano que había cometido en su vida. La convulsión duró casi 1 minuto, aunque para Santiago pareció una vida entera. Cuando finalmente cesó, dejó a Zola completamente exhausto, un muñeco de trapo sin vida en el suelo. Su cuerpo estaba flácido, sus ojos vidriosos y apenas entreabiertos. Su respiración, que antes era rápida y superficial, ahora era casi imperceptible. Unas pocas y débiles bocanadas de aire, espaciadas por silencios alarmantemente largos. La lucha había terminado. La pequeña llama de su vida estaba a punto de extinguirse. El silencio que siguió fue más profundo y aterrador que cualquier rugido. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un lamento, lavando el barro y la espuma del cuerpo inerte. La rabia de Khan se había evaporado por completo, reemplazada por algo mucho más desolador. La tensión se había desvanecido del aire, dejando un vacío cargado de una pena insoportable. Lentamente, como si sus pies estuvieran hechos de plomo, el gran espalda plateada se acercó.
Ya no había amenaza en sus movimientos. Santiago no se movió, permaneciendo arrodillado junto a Sola, su mano todavía acunando la pequeña cabeza. Khan se detuvo junto a ellos, su sombra cubriéndolos por completo. El veterinario se preparó para lo peor, pero el gorila ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en su hijo. Con una delicadeza que parecía imposible para una criatura de su tamaño, extendió un dedo enorme, negro como el ébano, y rozó la mejilla de Sola. No hubo respuesta. Repitió el gesto, un toque suave en el pecho, buscando un latido, una señal de vida. Solo encontró el débil y errático aleteo de un corazón que se rendía. Entonces sucedió el acto que redefiniría para siempre la comprensión de Santiago sobre la inteligencia, la emoción y la conciencia. Khan levantó la vista del cuerpo de su hijo y la posó directamente sobre él. Sus ojos no contenían ira ni miedo, solo una claridad profunda y desgarradora. Era una mirada que atravesaba las barreras de las especies, una comunicación directa de alma a alma. El gran primate miró la jeringa vacía que Santiago todavía sostenía en su otra mano. Luego volvió a mirarlo a los ojos. Extendió su mano, no en un gesto de agresión, sino con la palma ligeramente abierta. Se detuvo a centímetros del veterinario. Con una lentitud insoportable, Santiago comprendió. Soltó la jeringa usada y levantó su propia mano temblorosa. Khan no la agarró. Simplemente la rozó con sus dedos, un contacto de piel callosa contra piel humana. Luego, el gorila guió la mano de Santiago. No la forzó. Simplemente la dirigió con una presión casi imperceptible. La guió desde el aire hasta el pequeño pecho de su hijo, justo sobre el corazón que fallaba. Dejó la mano de Santiago allí, un cálido punto de contacto sobre el pelaje húmedo. Y entonces, con su otra mano, Khan señaló el maletín médico de Santiago, que yacía abierto bajo la lluvia. Señaló las otras jeringas, los viales de medicamentos. Después volvió a posar su mirada en la de Santiago. No había necesidad de palabras. El mensaje era tan claro como un relámpago en la noche. No le estaba pidiendo que salvara a su hijo. Ya era demasiado tarde para eso. Le estaba pidiendo algo mucho más terrible, un acto de piedad definitivo. Le estaba pidiendo que usara su poder, no para prolongar la agonía, sino para detenerla. El rey de la selva, en un acto de amor supremo, le estaba rogando al hombre que le concediera a su hijo el regalo de la paz. El punto sin retorno no había sido la convulsión ni el tratamiento. Era esta petición silenciosa y devastadora. El aire se solidificó. Cada molécula de oxígeno pareció congelarse en los pulmones de Santiago. La petición de Khan no resonó como un sonido, sino como una presión aplastante en su pecho, un peso que amenazaba con pulverizar sus huesos y su espíritu. Se quedó arrodillado en el fango, con la mano aún sobre el pecho casi inmóvil de Sola, sintiendo los últimos y débiles aleteos de un corazón que se ahogaba. A través del velo de la lluvia, sus ojos se encontraron con los de la espalda plateada, y en esa profundidad oscura vio reflejada su propia historia, su propio fracaso. Vio el eco de una habitación de hospital estéril, el pitido agonizante de una máquina y su propia incapacidad para detener lo inevitable. Pero esto era diferente. Aquí no se le pedía luchar una batalla perdida, sino conceder la paz. No era una petición de un milagro, sino de un acto de compasión tan puro y terrible que rompía todas las barreras. Por un segundo, la enormidad de la decisión lo paralizó. Era un veterinario, un sanador. Su vida entera se había dedicado a preservar la vida, a luchar contra la muerte con bisturíes, medicamentos y toda la fuerza de la ciencia. Lo que Khan le pedía era la antítesis de su juramento, una inversión de su propósito. Pero entonces miró más allá de la letra de su juramento y encontró su espíritu, aliviar el sufrimiento. Y el sufrimiento que presenciaba en el pequeño cuerpo convulso y en los ojos atormentados del padre era absoluto. Prolongarlo sería un acto de crueldad, no de sanación. En ese instante, bajo la mirada de un gorila gigante, Santiago comprendió que la misericordia, a veces, requiere un coraje que la medicina por sí sola no puede ofrecer.
asintió. Un movimiento casi imperceptible de su cabeza, pero para Khan fue suficiente. El enorme primate no apartó la mirada, pero una tensión casi imperceptible abandonó sus hombros. La decisión había sido tomada. El peso ahora era compartido. Con una solemnidad que convertía el embarrado claro en un santuario, Santiago se movió. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora estaban firmes, impulsadas por un propósito sombrío. Dejó a sola con delicadeza y se dirigió a su maletín. Sus dedos encontraron un pequeño vial de vidrio con una etiqueta roja. Pentobarbital sódico. En su mundo, era una herramienta para poner fin a la agonía incurable de los animales domésticos, un último acto de bondad en un entorno clínico y controlado. Aquí, en medio de una tormenta salvaje, se sentía como un sacrilegio y una bendición a partes iguales. Preparó la jeringa, el líquido transparente y viscoso llenando el cilindro. Cada acción era metódica, deliberada, un ritual para honrar la gravedad del momento. No había prisa. El tiempo ya no importaba. Cuando se dio la vuelta, con la aguja de la paz final en su mano, vio que Khan se había movido. El gran gorila ahora estaba sentado en el suelo junto a su hijo, una postura que Santiago nunca había visto en una espalda plateada dominante. Había renunciado a su verticalidad, a su dominio, para estar al nivel de la agonía de su cría. Con una mano que podría partir un árbol en dos, acunaba la pequeña cabeza de Sola, protegiéndola del barro frío. Sus dedos gigantes acariciaban el pelaje de la frente de su hijo, con una ternura que partió el alma de Santiago en dos. No se apartó cuando el veterinario se arrodilló a su lado. Simplemente levantó la vista y sus ojos le dieron el permiso final. Santiago exhaló. Una nube de vaho en el aire frío. Localizó la vena en la delgada pata de Sola. La piel estaba fría al tacto. Mientras insertaba la aguja, un fragmento de piedad helada, Khan inclinó su enorme cabeza hasta que su frente casi tocaba la de su hijo, emitiendo un murmullo bajo y profundo. No era un gruñido, ni un lamento. Era un sonido íntimo, una despedida. Era el lenguaje de un padre diciéndole a su hijo que ya no tenía que luchar, que podía descansar. Santiago empujó el émbolo lentamente. El líquido entró en el torrente sanguíneo y el efecto fue casi instantáneo. El pequeño pecho, que había estado luchando por cada bocanada de aire, se elevó una última vez y luego se detuvo. El cuerpo de Sola, tenso por el dolor, se relajó por completo. Una serenidad profunda y final se apoderó de sus facciones. La lucha había terminado. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la tormenta pareció contener la respiración. La lluvia se redujo a una llovizna fina, como si el cielo mismo estuviera llorando en silencio. Durante un instante eterno, nada se movió. Santiago retiró la aguja, con el corazón hecho un nudo de plomo en la garganta, y entonces el dolor de Khan se liberó. Echó la cabeza hacia atrás, y de lo más profundo de su ser brotó un lamento que no era de este mundo. No era un rugido de ira, sino un aullido de pura y desnuda congoja, una nota de pena abisal que resonó por toda la selva. Era el sonido de un corazón rompiéndose, el grito de todos los padres que han perdido a un hijo. Las aves nocturnas callaron en los árboles. Desde la oscuridad más allá del claro, se escucharon las respuestas de su familia. Suaves gemidos y llamadas de luto de las hembras, el eco de su dolor compartido. Santiago se quedó inmóvil, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, mezclándose con la lluvia. No intentó ocultarlas. Estaba presenciando un duelo sagrado y él era el único otro participante. Khan bajó la cabeza y con una delicadeza infinita levantó el cuerpo sin vida de Sola del suelo. Lo acunó contra su pecho, su pequeño cuerpo ahora ligero y libre de dolor. Lo meció suavemente, como si intentara dormirlo. Pasó un minuto, quizás dos. El gran gorila se quedó allí, memorizando el peso de su hijo en sus brazos por última vez. Finalmente, con una lentitud tortuosa se puso de pie. Su figura colosal se recortó contra la noche, un monumento al amor y la pérdida. Antes de irse, se giró y miró a Santiago.
Fue una mirada que trascendió todo. No había acusación. No había gratitud en el sentido humano. Había algo mucho más profundo. Un reconocimiento. Una conexión forjada en el fuego del sufrimiento compartido. Era la mirada de dos seres de mundos diferentes que habían compartido el momento más íntimo y terrible de la vida. Un entendimiento silencioso de que ambos habían hecho lo único que se podía hacer, impulsados por la misma fuerza universal. Con ese último gesto, Khan se dio la vuelta. Sin hacer ruido, se fundió con la oscuridad de la selva, llevando a su hijo de vuelta a casa para el último adiós. Santiago se quedó solo en el claro, de rodillas en el barro, con una jeringa vacía en la mano. El campamento, que había sido su refugio del mundo, ahora se sentía inmenso y desolado. La tormenta había pasado, pero la tempestad dentro de él acababa de comenzar. No había salvado una vida, pero había servido a un propósito más elevado y desgarrador, dejando una marca indeleble en su alma. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Es posible tomar una decisión correcta cuando todas las opciones rompen el corazón? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. La lluvia cesó tan abruptamente como había comenzado. Con el fin de la tormenta, llegó un silencio denso y profundo, un vacío que parecía absorber todos los sonidos de la selva. Santiago permaneció arrodillado en el fango durante un tiempo que no pudo medir. El frío se había filtrado a través de su ropa, calándole los huesos, pero no lo sentía. Estaba entumecido, hueco, como una campana que acababa de sonar su tañido más solemne y ahora solo contenía el eco de su propia vibración. El amanecer comenzó a despuntar en el horizonte, no con la explosión de color habitual, sino con una luz pálida y grisácea que se filtraba a través del dosel de hojas mojadas, pintando el claro en tonos de ceniza y plata. El mundo se sentía lavado, purificado y terriblemente vacío. Se levantó con la rigidez de un anciano, sus articulaciones protestando. Su campamento, que horas antes era un pequeño bastión de orden, ahora era un caos de lodo y desorden. Pero no fue eso lo que captó su atención. En el centro del claro, donde Sola había dado su último aliento, el barro estaba marcado por las enormes huellas de los nudillos de Khan y el contorno del pequeño cuerpo. Era un santuario improvisado, un lienzo de tierra que contaba la historia de la tragedia de la noche. Con un respeto casi religioso, Santiago evitó pisar esas marcas. Recogió su maletín médico, cerrándolo con un clic que sonó desproporcionadamente alto en la quietud de la mañana. Cada instrumento en su interior, antes una fuente de orgullo profesional, ahora se sentía cargado con el peso de la decisión que había tomado. Los días que siguieron fueron extraños y desenfocados. Santiago abandonó su investigación. Las muestras que había estado recolectando, los datos que había estado registrando, de repente parecieron triviales, el lenguaje de un mundo que ya no entendía del todo. Su rutina cambió. En lugar de adentrarse en la selva en busca de rastros científicos, pasaba horas en los límites de su campamento, observando, escuchando. No buscaba patógenos ni comportamientos para catalogar. Buscaba una silueta plateada entre los árboles. Escuchaba no el canto de las aves exóticas, sino el sonido de una familia de gorilas en duelo. Se convirtió en un vigía silencioso, un guardián de un recuerdo que solo él y ellos compartían. La selva, que había sido su laboratorio y su escondite, se había transformado. Ahora era una catedral de la memoria, un lugar de una belleza y una tristeza sobrecogedoras. Fue durante una de esas vigilias, unas 2 semanas después de aquella noche, que la verdadera naturaleza de su propia transformación comenzó a revelársele. Mientras observaba el juego de luces y sombras en la maleza, su mente vagó de regreso a Madrid, a la habitación blanca y estéril donde había perdido a su esposa. Recordó su propia furia impotente, su rabia contra la enfermedad, contra los límites de la medicina, contra Dios. Había luchado hasta el final, negándose a aceptar la derrota, llenando sus últimos momentos juntos, no con paz, sino con la desesperada y ruidosa batalla de la ciencia. Se dio cuenta,
con una claridad que lo dejó sin aliento, de que Khan le había enseñado una lección que su mundo civilizado nunca pudo. El gran primate, la bestia salvaje, había enfrentado la misma impotencia no con rabia, sino con una aceptación solemne. Había reconocido el momento en que la lucha solo prolongaba el sufrimiento, y en su acto final no había buscado un milagro, sino que había ofrecido el regalo más profundo de amor, la liberación. Esa revelación lo quebró y lo reconstruyó al mismo tiempo. Las lágrimas que no había podido derramar por su esposa, atrapadas detrás de un dique de ira y culpa, finalmente fluyeron. Lloró allí, en el borde de la selva africana, no solo por un pequeño gorila que apenas conoció, sino por su esposa, por Khan y por sí mismo. Lloró por la arrogancia del hombre que cree que puede controlarlo todo y por la sabiduría silenciosa de la naturaleza que entiende el ciclo de la vida y la muerte. No se sintió curado, no del todo, pero por primera vez en años sintió que las piezas rotas de su interior comenzaban a encajar de una manera nueva, formando una cicatriz de entendimiento en lugar de una herida abierta. La selva, a la que había huido para escapar de su dolor, se había convertido en el lugar de su sanación. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, los vio. La familia de Khan había emergido en un claro a unos 100 metros de distancia. Se movían lentamente, con una energía más sombría que la que recordaba. Las crías no jugaban con el mismo abandono. Las hembras se acicalaban unas a otras con una ternura melancólica. Y luego lo vio a él. Khan estaba sentado un poco apartado del grupo, su espalda plateada mirando hacia el campamento. Era como si supiera que Santiago estaba allí. Durante un largo rato, permaneció inmóvil, una estatua de poder y pena. Santiago contuvo la respiración, sin atreverse a moverse, sintiéndose un intruso en un momento privado. Entonces, como si sintiera su mirada, Khan se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Santiago a través de la distancia. No había amenaza en esa mirada. No había miedo, solo un profundo y resonante reconocimiento. Era una comunicación silenciosa que atravesaba el espacio entre ellos, un reconocimiento del pacto que habían sellado en la noche de la tormenta. Santiago levantó una mano, no en un saludo, sino en un gesto de respeto, de paz. Khan lo observó durante un largo segundo más. Luego hizo algo extraordinario. Inclinó su enorme cabeza, un solo y leve movimiento, antes de darse la vuelta, y con un suave gruñido, guiar a su familia de regreso a las profundidades del bosque. Santiago se quedó mirando el lugar donde habían desaparecido, con el corazón lleno de una emoción para la que no tenía nombre. Sabía que nunca volvería a acercarse a ellos, y que ellos nunca volverían a su campamento. La línea entre sus mundos había sido restaurada, pero ahora estaba dibujada con respeto mutuo en lugar de miedo. El legado silencioso de Sola no era una tumba ni un recuerdo doloroso. Era ese momento. Era la conexión forjada en la pérdida, la empatía que floreció en el corazón de la desesperación. Santiago finalmente entendió su propósito. No estaba allí para estudiar la selva, sino para aprender de ella. Y la lección más grande que había recibido, la que llevaría consigo por el resto de sus días, era que el lenguaje del amor y el dolor no necesita palabras, y que la compasión es el verdadero instinto de supervivencia que une a todas las criaturas vivientes.